Hola, buenos días chicos de quinto de la profesora Daniela Toro de Historia y vamos a hoy día comenzar la unidad 3, ya, el objetivo OA07, que es explicar y dar ejemplos de distintas formas en las que los españoles y mapuches se relacionaron en el periodo colonial, considerando la resistencia mapuche y en la guerra de Arauco. Nosotros en la clase anterior vimos la primera etapa de la guerra de Arauco, que fue la guerra ofensiva, y hoy día vamos a especificar y vamos a hablar la etapa defensiva, ¿ya? Consulta. Vamos a hacer la pregunta de iniciación de activación de conocimiento, que en esta oportunidad va a ser la siguiente. ¿Qué creen que significa la palabra evangelización o la habrán escuchado ustedes? Vamos meditando desde la casa, vamos pensando, meditando, ¿ya? Bueno chicos, la palabra evangelización, yo creo que muchos yo creo que más de alguno la habrá escuchado, y yo sé que alguno va a tener la respuesta, es querer educar en la palabra de Dios a alguien. Y en esta oportunidad va a ser querer educar en la palabra de Dios al indígena mapuche. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en esta etapa, que es etapa defensiva, se va a caracterizar por el deseo de llevar a cabo del español, el español va a querer evangelizar al mapuche. ¿Ya? Vamos a empezar diciendo el tema, vamos a recordar el tema de que hay una frontera en el Biobío, en el sur, donde se están enfrentando mapuches y españoles. Ya vimos una primera etapa ofensiva que fue de mucho conflicto, y en esta etapa defensiva va a consistir en que los españoles van a querer incursionar en el territorio araucano, dando paso a una política pacifista y evangelizadora, donde van a ir sacerdotes, jesuitas de distintas congregaciones religiosas, donde van a querer pacificar, evangelizar, enseñarle la palabra de Dios al mapuche. Enseñarle la palabra de Dios al mapuche. Una política pacifista. Eso va a querer hacer el español, ¿ya? Y esta política la va a llevar a cabo principalmente el padre Luis de Valdivia. Él va a llevar a cabo, él es el que va a llevar a cabo esta motivación de querer pacificar y evangelizar al mapuche. El padre Luis de Valdivia, el que va a tener la bandera de lucha para poder evangelizar y educar, pacificar a este indígena que para estas personas era salvaje, ya tenía que ser educado, y lo va a llevar a cabo el padre Luis de Valdivia. Solo los sacerdotes podían cruzar la frontera, nadie más. El ejército solo estaba para labores defensivas, por si acaso los mapuches se alzaban, ellos estaban ahí para defender, pero si los mapuches no se alzaban, no había ningún problema, solamente podían pasar, como dije anteriormente, los sacerdotes podían cruzar esta línea fronteriza que estaba ubicada en el Biobío. Se termina la esclavitud, se termina el derecho de capturar al mapuche para poder ponerlo a trabajar como esclavo o en la encomienda, como dije anteriormente en la clase, ¿ya? ¿Qué pasa en esta etapa también? Se desarrollan, tanto en esta etapa como en la otra que vimos anteriormente, tanto en la etapa ofensiva como en la defensiva, se llevan a cabo estrategias militares, una de las cuales son las malocas. ¿Qué van a hacer las malocas? Las malocas eran cuando los españoles entraban al territorio mapuche, entran a territorio mapuche a capturar a mapuches, ¿ya? Con el fin de capturar y transformar en esclavos a los mapuches. Eso principalmente va a ocurrir en la etapa ofensiva que vimos en la clase anterior,
¿ya? Y también se va a desarrollar los malones. ¿Qué eran los malones? Era la respuesta que daba el pueblo indígena, ¿ya? Como el pueblo indígena mapuche había sido atacado en las Malocas por los españoles, los mapuches en los malones respondían atacando las villas de los españoles, ya capturando mujeres, dañando, quemando las villas y las casas españolas. Esa era la respuesta que así llevaba a cabo el mapuche en respuesta a las malocas que hacía el español, ¿ya? En esta etapa defensiva dijimos que se lleva a cabo una idea de evangelizar al mapuche, educarle a la palabra de Dios y también de pacificarlo, educarlo. Pero ¿qué pasa? En la frontera se permite que solamente entren sacerdotes a evangelizar. Se les permite a ellos solamente cruzar. Finalmente esto termina mal. Esta estrategia de querer pacificar, estar en buena con los mapuches, fracasa. Y ocurre la masacre de Elicura, donde entraron ciertos sacerdotes al área mapuche y los mapuches los asesinaron. Todo eso genera un fracaso en esta estrategia, en esta etapa que es defensiva. ¿Ya? Para que lo tengamos claro entonces. Haciendo una síntesis de lo que vimos en la clase de hoy, dijimos que en esta segunda etapa, que se llama guerra defensiva, ¿qué pasó? Aquí el español intentó evangelizar al mapuche enseñándole la palabra de Dios, educando, tratando de pacificar este conflicto, ya que había sido muy brutal en la etapa ofensiva que vimos en la clase anterior. Esta onda evangelizadora de querer educar al mapuche en la palabra de Dios la lleva a cabo como bandera de lucha el padre Luis de Valdivia. Solo los sacerdotes podían cruzar, dijimos, la frontera. Ya el ejército estaba ahí solamente para labores de defensa. Ya se termina la esclavitud, ya está prohibido capturar al mapuche para transformarlo en esclavo. Ya hablamos también de que en la etapa ofensiva se desarrollaron dos estrategias militares, ya que fueron los malocas y los malones. Las malocas eran cuando el ejército español entraba en el territorio mapuche y capturaba al mapuche para transformarlo en esclavo. Eso ya en esta etapa defensiva no ocurre porque se prohíbe la esclavitud, pero es importante que ustedes lo sepan en esta clase, ¿ya? Y dijimos que los malones es la respuesta que da el pueblo mapuche a este ataque que recibe de los españoles. Los mapuches en los malones responde, ataca las villas españolas, las quema y captura mujeres españoles, pero en respuesta al ataque recibido por los españoles. ¿Ya? Dijimos que esta idea de evangelizar y pacificar y educar al hombre mapuche en la palabra de Dios no funciona y ocurre la masacre de Elicura, que hace que esto fracase enormemente, donde un grupo de sacerdotes entra al área mapuche, al territorio mapuche, y es asesinado. ¿Ya? Después de haber hecho esa síntesis, les voy a mostrar una imagen que muestra de por sí cómo es la idea que se tenía de evangelizar, de educar al mapuche en la palabra de Dios. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo en esta imagen de la guerra de Arauco lleva a este sacerdote la cruz en señal de que él quiere pacificar, educar mientras los demás están luchando. Esa es la idea de esta etapa, evangelizar al mapuche, educarlo en la palabra de Dios. Ahora ustedes en su cuaderno en 10 líneas van a escribir qué aprendieron en esta clase y qué fue lo que más les llamó la atención. Tienen una semana para hacer esta actividad, tiempo suficiente para que la desarrollen. Ya chicos, la suben al inbox. Por favor, pónganse al día en sus tareas. Recuerden que hay una nota por tarea. Ya chicos, pónganse al día en sus trabajos, no solamente de historia, sino que en todos los ramos, por favor. Y recuerden chicos que los que no están yendo presencial tienen una cita con la profesora Daniela los días martes de 2:15 a 1 de la tarde. Nos vemos por clases por Zoom. Ya chicos, muchas gracias por haber prestado atención. Se despide la profesora Daniela.